Bienvenidos al programa Nos unen tus derechos de la Defensoría del Pueblo, institución del Estado colombiano responsable de impulsar y proteger los derechos humanos de todas las personas en el territorio nacional. Tenemos para ustedes toda la actualidad en materia de derechos humanos. Hoy les hablaremos del trabajo de los defensores comunitarios en las zonas más apartadas del país, de la visita que hizo el defensor del pueblo a Necoclí, Antioquia, y de los cambios en las dinámicas de migración en la zona del Urabá antioqueño. Aquí están nuestros titulares. Les contaremos la historia de una de las defensoras comunitarias que ayuda a los migrantes mientras hacen tránsito en el Urabá antioqueño. El defensor del pueblo advierte cambios en dinámicas migratorias en la zona del Urabá, cerca a la selva del Darién. Hablaremos de las casas de los derechos de la Defensoría del Pueblo. La labor que realizan los defensores comunitarios es muy importante, sobre todo cuando se hace en zonas apartadas del país. Hoy les contaremos la historia de Narcisa, que durante años ha trabajado en el Urabá antioqueño, ayudando a los migrantes que hacen tránsito mientras deciden irse por la peligrosa selva del Darién para llegar hasta Panamá. Mi nombre es Narcisa Terán, soy defensora comunitaria de frontera, refugio y migración de la Defensoría del Pueblo. Hacemos constantemente misiones de monitoreo que nos permiten un poco acercarnos a estas personas que van en tránsito, personas migrantes, refugiadas, que por circunstancias, digamos, ajenas a su voluntad, les ha tocado salir de su país. Es muy común que encontremos que estas personas no se sientan como sujetos de derechos. Entonces la labor nuestra ha sido enfocada en justamente socializarles, indicarles y empoderarlos en sus derechos. Estas misiones de monitoreo hemos un poco también vivido lo que viven un poco los migrantes que van en tránsito. Entonces es el recorrido por parte de la selva donde podemos evidenciar todas las dificultades que ellos, digamos, les toca pasar para llegar hasta Panamá. Somos esos funcionarios que vamos a los lugares más apartados de todo el territorio nacional. En nuestro caso, por ejemplo, acá en la región del Urabá, acudimos a toda la zona veredal, los lugares más apartados donde las comunidades en muchas ocasiones no conocen ningún otro funcionario de ninguna entidad. Hemos sido la entidad que ha garantizado que estas personas accedan a sus derechos fundamentales. Hemos generado confianza y hemos ganado un reconocimiento con todas las comunidades indígenas, afrodescendientes, por supuesto la población migrante que va en tránsito, también la que permanece en el territorio. El defensor del pueblo estuvo recientemente en el municipio de Necoclí, Antioquia. Desde allí advirtió los cambios en las dinámicas migratorias en la zona del Urabá antioqueño. La zona del cruce de la frontera por el Darién cada vez es más peligrosa debido a su propia geografía, a la fauna salvaje y a los grupos armados ilegales que delinquen en esta zona. Hace unos días el defensor del pueblo, Carlos Camargo, llegó hasta Necoclí para verificar la situación de los migrantes asentados en esa zona del país. Hubo un cambio en la dinámica del flujo migratorio. El año inmediatamente anterior observábamos migrantes cuya nacionalidad era haitiana. Hoy encontramos una gran mayoría de población venezolana. También encontramos de continentes como África, de países como Angola, Guinea, Senegal. El defensor advirtió que estos migrantes son de muy bajos recursos y que por eso pueden estar expuestos a toda clase de vejámenes. Lo que nos conduce
a interpretar de que efectivamente se mantienen en los espacios públicos, se mantienen en la calle, de manera de que es importante también visibilizar los riesgos que se expone toda esta población migrante, como lo son la mendicidad, como se exponen también a riesgos como la violencia basada en género, como la trata de personas, la violencia sexual. Carlos Camargo hizo un énfasis en la cantidad de niños, niñas y adolescentes que cruzan la peligrosa selva del Darién sin acompañantes. Hacia el Darién han transitado aproximadamente 19.000 personas, de los cuales el 25%, estamos hablando de un equivalente de 4.700 personas, son niños, niñas, adolescentes. Desde la Defensoría del Pueblo también se hizo un llamado a las autoridades competentes por donde se da el tránsito de menores no acompañados para que se adopten las medidas de protección necesarias. Hoy nos acompaña en el programa el delegado para los derechos de la población en movilidad humana, Robinson Chavera. Robinson, bienvenido al programa. Gracias, muy amable por la oportunidad. Vale. Robinson, queremos saber qué hace esa delegada y por qué es tan importante en la Defensoría del Pueblo. Bueno, la delegada de movilidad tiene dos ejes temáticos fundamentales. Atiende desplazamiento y atiende la circunstancia que tiene que ver con todos los flujos migratorios de este país. Eso congloba lo que significa movilidad humana. Hablando de movilidad humana, tenemos un ciudadano que nos hizo una pregunta. Lo invito a que la revisemos. ¿Qué hace la Defensoría del Pueblo para la población migrante de Venezuela? Bueno, precisamente a raíz de la expedición de lo que es el Estatuto Temporal Vigente para Venezolanos, la Defensoría fue la primera institución en materia de derechos humanos que produjo un ABC para atender esta circunstancia. Desde allí venimos atendiendo conjuntamente con las instancias que tienen que ver con la política pública, es decir, Migración Colombia, venimos atendiendo todo lo que es el registro. Y en ese registro hoy llevamos más de 2.300.000 personas que hemos podido ya inventariar a nivel del país. Eso significa mucho, porque es transversalizar todas las vulneraciones de derechos humanos en materia de lo que significa la migración venezolana. Ok, tenemos una inquietud adicional, entonces le invito a que la revisemos. ¿Qué hace la Defensoría del Pueblo por los desplazados de Colombia? Bueno, la Defensoría del Pueblo tiene un rol muy importante y es desde el momento mismo que se presenta el primer fenómeno que lleva a un desplazamiento, que es el confinamiento, nosotros desde allí hacemos el acompañamiento en sitio. Posteriormente, tenemos toda una ABC que permite a la población desplazada atenderla en tiempo real. Pero más allá de ello, lo más importante de un confinamiento y un desplazamiento es su retorno. Y ese retorno nosotros lo atendemos en clave de sol, es decir, que sea seguro, ordenado y legal. De acuerdo. Muchísimas gracias por este espacio, señor delegado, y seguimos trabajando porque nos unen tus derechos. Gracias. Las casas de los derechos tienen una importancia relevante para los desplazados y la población migrante. En la siguiente nota veremos la ayuda que estos lugares le prestan a las personas más vulnerables. Las Casas de los Derechos son una estrategia de la Defensoría del Pueblo que tiene como objetivo empoderar a las comunidades mediante actividades de promoción de derechos humanos, asesorando a población migrante, víctima del conflicto armado y población en situación de vulnerabilidad. Fundamentalmente, en las casas se realizan acciones orientadas a el fortalecimiento comunitario, la formación de comunidades en derechos humanos, el acompañamiento permanente a las comunidades en la promoción de mecanismos de exigibilidad de derechos fundamentales. Actualmente se encuentran ubicadas en Soledad Atlántico, Soacha, Cundinamarca, Bello, Antioquia, Puerto Santander, Norte de Santander y Agua Blanca, Valle del Cauca. A esta estrategia puede acceder toda la comunidad sin excepción, tal como población migrante, es decir, personas que se movilizan por causas como factores sociopolíticos, demográficos, económicos y medioambientales que impactan en todos los ámbitos de la sociedad.
víctimas del conflicto armado, quienes de acuerdo a la Ley 1448 de 2011 son quienes individual o colectivamente hayan sufrido daños ocurridos con ocasión del conflicto armado interno. Y población en situación de vulnerabilidad, quienes son consideradas personas que se encuentran en estado de desprotección o incapacidad frente a una amenaza en contra de sus derechos fundamentales. En la Defensoría te queremos informado. Ven y conoce tus derechos. Precisamente en Soacha, muy cerca a Bogotá, está ubicada una Casa de los Derechos. Allí encontramos a Liz, a Ángela y a Sergio, quienes trabajan todos los días por acompañar y apoyar a familias desplazadas y vulnerables que ven en la Defensoría una entidad de puertas abiertas. Yo vine a la Casa de los Derechos porque en la actual empresa donde yo trabajaba afiliaron mis hijos a Caja de Compensación, pero entonces nunca recibí el dinero. La Defensoría del Pueblo me está ayudando con un derecho de petición. Las Casas de los Derechos son un espacio de atención humanitaria liderado por la Defensoría del Pueblo, donde se realizan acciones de orientación, asesoría y acompañamiento a todas las comunidades de los territorios, también incluyendo a la población migrante, desplazada y vulnerable. En estos espacios se hacen acciones orientadas al ejercicio y garantía de los derechos de la población de los territorios. En la Casa de los Derechos, el ciudadano puede encontrar la oferta institucional propia de la Defensoría del Pueblo, atención y trámite de quejas, peticiones, solicitudes en general, y es un espacio para que el ciudadano pueda llegar a esta institucionalidad que a veces está un poco más dispersa. Esencialmente en estos contextos de migración forzada, desplazamiento forzado, las personas que acuden a nosotros son personas que traen consigo muchos dramas, una gran cantidad de situaciones de vulneraciones de derechos, de riesgos de vulneraciones de derechos. La Casa de los Derechos es importante, por varias razones. Primero, porque hace una presencia por protección en esta comunidad, pues que es históricamente vulnerada. Segundo, porque somos posibilitadores de generar una institucionalidad mucho más cercana a la comunidad y también rompiendo barreras. Esencialmente es esos casos en donde transformamos vidas. Nuestra percepción en el impacto en la comunidad es transformar vidas, transformar comunidades para que ellas se vuelvan autogestoras y se vuelvan autorreconocedoras como sujetos de derechos. Para el 2022, la Defensoría del Pueblo aperturará la 6ª Casa de los Derechos en Ciénaga Magdalena, la cual entrará a reforzar todo el acompañamiento que se hace en los territorios en el marco de la reconstrucción del tejido social y el fortalecimiento comunitario. En la Defensoría del Pueblo estamos para atender, orientar, asesorar y garantizar los derechos de todos los colombianos. Los invitamos a visitar nuestro canal de formación de YouTube llamado El Saber de tus Derechos. Y a visitarnos, a interactuar con nosotros en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook, en nuestro canal de YouTube e Instagram. Nos vemos en una próxima oportunidad.